Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que nos amas. Nosotros, que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, sin ningún mérito nosotros, Señor, nos salvaste, nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia y asombrosa gloria, Señor, te lo agradecemos. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti. Señor, te agradecemos por permitirnos reunirnos y también para poder aprender tu palabra, Señor. Y sabemos que ahora mismo el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y también todos los familiares, hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra a través de plataformas online, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que les des y que los sustentes a cada uno con tu santo mano y con tu santo poder. Todas las iglesias que están reunidas en este país y todas las iglesias que están reunidas en todo el extranjero, Señor, te pedimos de que estés en medio de ellas y sabemos de que los guías a cada una de ellas. Las iglesias que están pasando muchas dificultades, Señor, te pedimos de que cuides a cada una de ellas y que las guardes y que les des a cada una sus respectivas gracias, Señor. Debido a la fiesta de la cosecha de aquí de Corea, los hermanos y hermanas que han bajado a sus pueblos natales para ver a sus familias, Señor, te pedimos de que los guíes en sus caminos y que tengan la oportunidad también para poder predicar a sus familias, a sus familiares que aún no han recibido tu salvación, Señor, y que puedan recibirla. Señor, te pedimos que el resto de nuestras vidas, Señor, que queremos ser instrumento útil para ti, Señor, te pedimos de que nos guíes y que nos uses en medio de esta predicación del Evangelio también. En esta hora, la palabra que nos quieres enseñar, la palabra que nos quieres dar, tu santa voluntad, Señor. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos andar? Te pedimos de que nos enseñes. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Salmos 116. Salmos capítulo 116. Primero vamos a leer versículo 8 y 9. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego el versículo 12 al 14. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Hasta aquí. Son muchas las personas que van hacia sus ciudades natales con su familia debido a la fiesta de la cosecha para pasar el rato con sus familiares. Sin embargo, donde quiera que estén en este momento, yo sé que estarán escuchando la palabra juntamente y también les espero que sea una oportunidad para compartir el Evangelio con sus miembros de la familia y parientes que aún no han recibido la salvación. Que sea más bien una oportunidad antes que ir a disfrutar sin tener nada que ver con el Evangelio. Dado que no hay muchas oportunidades para la evangelización en el futuro y el tiempo para los que no son salvos se ha acortado mucho.
Y esto debemos de recordar nosotros que siempre va a ser nuestra responsabilidad. Los domingos, por la mañana, he estado hablando continuamente durante varias semanas bajo el título de Una vida pagando la gracia de Dios. Hoy me gustaría hablar respecto a este título por tercera vez. La salvación se recibió gratuitamente a través del amor y la gracia de Dios que nos ama y que nos amó primeramente. Ahora sabemos que la vida después de la salvación no es para nuestra propia salvación, sino una vida que da gracias y paga la gracia de Dios que nos salvó. Nunca olviden esto ni por un momento. Aquí, en las palabras que hemos leído, pues tú has librado mi alma de la muerte. Él nos pasó de muerte a vida, ¿verdad? Mis ojos de lágrimas, de la tristeza y de todo el dolor. Y además, nosotros que tropezamos en el pecado, ¿no? Y mis pies de resbalar, nosotros que estuvimos a punto de caer en el infierno, pero Dios tomó nuestra alma y nos rescató de allí. Y luego, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Antes de ser salvo, yo vivía dando la espalda a Dios, siguiendo los deseos de la carne y siguiendo al diablo, que es el que tiene la potestad del aire, pero ahora caminaré ante Dios por el resto de mi vida. Antes vivía apartado de Dios, pero ahora, después de ser salvo, viviré con Dios. Se refiere a esta palabra así. Y en el versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Estas palabras fueron escritas por el rey David de Israel hace unos 3000 años, pero estas palabras son también las más apropiadas para nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Todos sus beneficios para conmigo. Esa gracia grande y maravillosa de Dios que no se puede expresar con palabras. Nosotros fuimos salvados por el gran amor y la gracia de Dios. Y el amor de Dios es la fuente de nuestra salvación. Aparte del amor y la gracia de Dios, nuestra salvación no se puede encontrar en ningún otro lugar ni se puede agregar. Además, ese amor de Dios se convirtió en la fuerza impulsora en nuestras vidas de fe, en nuestros corazones salvos. Si hemos en Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor de Dios es la fuerza impulsora de nuestra vida en fe. Se refiere a esta palabra. Así que ahora, el resto de mi vida después de recibir la salvación es una vida, cual pagamos la gracia de Dios. Y nosotros estamos aprendiendo estas palabras en detalle, y realmente es una vida amando a Dios más que cualquier cosa de este mundo. Antes de ser salvos, nosotros nos amábamos a nosotros mismos, amábamos el dinero, amábamos los placeres más que a Dios, y hay muchas cosas, otras cosas que amábamos más que Dios, pero ahora, después de ser salvos, el amor de Dios se apodera de nuestros corazones porque su amor es grande y asombroso, porque el amor de Cristo nos constriñe, como dice la palabra. Por eso, ahora amamos al Señor más que a cualquier otra cosa en este mundo. Mi deseo de toda la vida es amar al Señor cada vez más, como le dice la alabanza. ¿Cómo nosotros podemos amar al Señor entonces? El gran y maravilloso amor del Señor está más allá de toda medida.
Pero yo estoy atrapado en ese amor y también amo al Señor. ¿Cuánto lo amamos? Más que a nada en este mundo. Y en nuestros corazones debe de realizarse ese hecho con amén. Pero uno que diga, no, hay otra cosa que amo más que al Señor. Y si hay algo que amo más que el Señor, tienen que pensar si eso es razonable. Dios no solo nos ama, sino que quiere que le amemos. ¿Cuánto? Dios quiere que le amemos más que a nuestros propios padres, nuestras esposas, esposos, hijos e hijas, hermanos o hermanas, más que tu propia vida. ¿Por qué? Porque Dios nos amó al sacrificar a su Hijo unigénito y lo dio hasta la muerte en la cruz. Por lo que no es exagerado decir que Dios exige amor de nosotros. Es algo natural. Nosotros, porque amamos a Dios, obedecemos su palabra. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Sí, la prueba de amar a Dios es guardar la palabra de Dios. Porque amamos a Dios, por lo cual nosotros vivimos para Dios. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué significa que somos del Señor? Porque ahora nosotros que fuimos comprados a gran precio por la sangre de Jesús que derramó, ahora nosotros no somos de nosotros mismos. Ahora, toda mi vida, todo lo que tengo, debido a que la semilla de la vida está dentro de mí, y ahora, como mi vida no es mía, vivo para el Señor. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos agradar a Dios? Agradar a Dios es el propósito de nuestra vida. ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? ¿Cómo puedo agradar al Señor? ¿Han pensado sobre eso? En 2 Corintios 5:9 el apóstol Pablo dijo, por tanto procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Pero ¿es esto solo cierto en el caso del apóstol Pablo? Nosotros fuimos igualmente bendecidos como el apóstol Pablo, por lo que es muy natural que nosotros vivamos para agradar al Señor, ya sea que vivamos o que muramos. Y debido a que la gracia del Señor es tan grande y estamos atrapados en su amor, nosotros podemos superar cualquier tribulación, persecución o sufrimiento mientras vivimos para el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como dice en Romanos 8:37, somos más que vencedores, ¿no? Como amamos al Señor, podemos superar cualquier tipo de tribulación, sufrimiento y dolor. Ahora, hoy, me gustaría contarles más sobre la vida en el cual pagamos la gracia de Dios. Una vida pagando la gracia de Dios, ¿verdad? Echemos un vistazo primeramente a San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Vamos a buscar un momento San Juan capítulo 13. Versículo 34, 35. Vamos a leer. 34 y 35 vamos a leer, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es un mensaje para nosotros, los que somos salvos. Un mandamiento nuevo os doy. El mandamiento antiguo son los 10 mandamientos que fue entregado a los israelitas. Si divides los 10 mandamientos en dos, es que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu muerte,
con toda tu mente. Y también amarás a tu prójimo más que a ti mismo, ¿no? Pero el hombre no puede guardar ese mandamiento con sus propias fuerzas. ¿Cómo puedes amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu vida? Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es nuestra naturaleza pecaminosa tratar de robar a nuestros prójimos, al fin y al cabo, engañándolos. Por eso es imposible. ¿Por qué? Porque hasta que nos demos cuenta del amor de Dios, de su gracia, es prácticamente imposible. De hecho, en la Biblia está escrito que nadie puede guardar esa ley. Pero ahora que te has dado cuenta del amor de Dios, el nuevo mandamiento dado a los que han sido salvos es amor. La ley dada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era amar a Dios. Y el nuevo mandamiento es que Dios nos ama. Y nosotros, como hemos recibido ese amor, debemos ponerlo en práctica. Significa eso. Si le dices a alguien que no tiene dinero, que gaste su dinero, ¿en dónde lo va a gastar si no tiene, verdad? ¿Cómo lo gasta? ¿No? Si le dices a un niño pequeño que lleve 70 kilos de arroz en su espalda hacia la cima de la montaña, ¿cómo lo va a hacer, verdad? Ahora, los que tengan dinero, pues pueden gastarlo bien en cosas con sentido, y los hombres que sean fuertes pueden subir ese saco de arroz hacia la cima de la montaña, ¿verdad? Entonces, los que son amados por Dios, ¿no? Dios está diciendo que os améis a los unos a los otros como yo os he amado. Este es el nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios dio a su Hijo unigénito gratuitamente por nosotros hasta llevarlo a la muerte. Por eso dice que los que son salvos, hermanos amados de Dios, ¿no? Como has recibido ese amor de Dios, ¿qué debes hacer con ese amor que has recibido de Dios? Amar a tu hermano, por supuesto. Podemos tener compasión de los que no son salvos, como Dios tiene compasión de los que no son salvos, que esta compasión al fin y al cabo hace amar incluso a sus enemigos. Pero primero aquí, amaos, que os améis los unos a los otros. Esto es un amor mutuo, un amor personal relativo, lo que significa que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor no tiene valor si simplemente lo guardas para ti y no lo aplicas. El amor debes aplicarlo. Incluso porque de tal manera amó Dios al mundo. A mí. ¿Cuánto me amó a mí? Hasta el punto de llevar a la muerte a su Hijo unigénito. Por eso, como el Señor nos amó, con ese amor, amaos los unos a los otros. Si nos amamos los unos a los otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Aquellos que pueden amarse unos a otros son evidencia de que han recibido el amor de Dios y también son evidencia de que son discípulos de Cristo. Por eso, como el Señor nos amó primeramente, nosotros amamos al Señor. Es una prueba segura y evidencia que hemos recibido ese amor del Señor. Y somos discípulos de Cristo. Y un discípulo de Cristo imita al Señor. ¿Qué imita? El amor de Dios. Dado que los que imitan el amor del Señor y practican el amor del Señor son discípulos del Señor, debemos demostrar que somos discípulos de Cristo no solo con palabras, sino que también en práctica. Se refiere a esta palabra, significa esto, ¿vale? Echemos un vistazo un momento a San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, de versículo 15 al 17. Voy a leer yo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo:
apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Después de la resurrección de Jesús, volvió a llamar a sus discípulos al mar de Galilea. El Jesús resucitado ahora preparó pan y pescado en la playa, lo asó sobre carbón y alimentó a los discípulos a través de ese desayuno. Entonces nosotros, si imaginamos esta situación, es algo tan hermoso. Es una comida muy preciosa con el Señor. Antes de que Jesús ascendiese, ¿verdad? La última comida con el Señor para ellos. Y después de desayunar, le dijo a Pedro: Pedro, el nombre original de Pedro era Simón, Simón hijo de Jonás. ¿Por qué lo llamó Simón y no Pedro, que fue como Jesús le dijo que se llamase así? Aunque siguió a Jesús durante 3 años y medio, fracasó como discípulo del Señor este Pedro. ¿Por qué? Porque negó a conocer a Jesús 3 veces. Y no solo terminando con eso, sino que ahora es completamente restaurado. Pedro dijo que aunque muera, no negaré al Señor. Incluso si los demás puedan negarte, yo nunca lo haré. Pero, y eso seguramente no estuviese mintiendo, sino que lo estaba diciendo con gran valor, pero no tenía esa fuerza, el apóstol Pedro. Por lo que no tuvo más remedio que negar a Jesús 3 veces. Pero tan pronto como como que Pedro se encontró con el Señor, que murió por sus pecados y resucitó, Pedro se convirtió en una nueva persona. Y ahora, Pedro llegó a amar al Señor no solo con palabras, ¿verdad?, sino con todo su corazón de verdad. Entonces Jesús hizo la pregunta 3 veces para restaurar completamente la fe de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esto se refiere a los otros discípulos. Tú dijiste que no me ibas a negar, que no me ibas a abandonar, aunque lo tiraras todo. ¿Pero qué pasó? ¿De verdad me amas tanto? Entonces yo creo que la cara de Pedro en ese momento se habrá puesto muy roja. Pero ahora Pedro tuvo el valor de decir: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabías que yo finalmente te iba a negar, pero ahora sabes que realmente te amo, Señor. Apacienta mis ovejas, mis corderos. ¿Me amas la segunda y la tercera vez? Le preguntó así, ¿verdad? Porque como Pedro lo negó 3 veces, por eso le preguntó 3 veces. Pero sin embargo, está restaurando por completo su posición como discípulo, ¿verdad? Después de hacer la pregunta 3 veces, Pedro se entristeció. Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué significa lo sabes todo? Señor, sabes lo frágil que soy. Sabes que yo te negué 3 veces. Sabes que yo fracasé por completo. Pero ahora, Señor, tú sabes que yo ahora te amo de verdad. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Las personas que aman verdaderamente al Señor, el Señor ha encomendado sus ovejas. Y ahora el Señor nos pedirá lo mismo. Fulanito o fulanita, ¿me amas más que a todo en el mundo? Y nosotros tenemos que responder. Debido a que Dios conoce nuestros corazones, nosotros no podemos responder a través de mentiras. Sí, realmente yo te amo, Señor. Señor, tú sabes que yo te amo. En 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
El Señor sabe cuánto amamos realmente. A Él lo sabe. Y si hay algo que amas más que al Señor, también el Señor lo sabe. Ahora nosotros debemos de ser honestos y confesar lo que tenemos en nuestro corazón como hizo Pedro. Con ese amor tenemos que amar a los hermanos y hermanas, porque como amo al Señor, amo las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor, personas salvas, es decir, la iglesia del Señor. Si vemos en San Mateo 24:45, ¿quién es? Pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Entonces, en la casa del Señor, se refiere a la iglesia, ¿quién es el que dará alimento espiritual a los hermanos y hermanas, alimento necesario para el cuerpo? ¿Quién será? Un siervo fiel y prudente. ¿No? Como amamos al Señor, amamos a nuestros hermanos y hermanas, y como amamos al Señor, amamos y servimos a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Y evangelizamos porque amamos al Señor, y amamos a nuestros hermanos y hermanas porque amamos al Señor. Esa es la respuesta. Y servimos al Señor porque amamos al Señor. Servimos a la iglesia porque amamos al Señor. Esas son las respuestas. Una madre hace cualquier sacrificio porque ama a su hijo. ¿Cómo haría eso sin ese amor, verdad? Imagínense que en el país dan una orden de que todas las madres tienen la orden de que amamanten a sus hijos varias veces al día, que los bañen a diario, que los mantengan lo suficientemente calientes. ¿Eso es acaso posible? ¿Es necesario hacerlo? No. Sale voluntariamente, automáticamente. De todos modos, como nosotros amamos al Señor, amamos a nuestros hermanos y hermanas, servimos a la iglesia y somos leales a la obra que el Señor ha confiado a la iglesia. Veamos un momento, 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4, versículos 10, 11. 1 de Juan capítulo 4, versículos 10, 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esto consiste el amor, enfatizando, ¿verdad? Que Dios envió a su Hijo como propiación para reconciliarnos. Nosotros que éramos enemigos suyos antes de Dios, ¿verdad? Debido a que Jesús murió en la cruz, nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora podemos reconciliarnos con Dios y acercarnos a Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una persona que ha recibido ese amor, amar al Señor Dios, que no lo podemos ver con nuestros propios ojos, es amar también al hermano. Amar al hermano y a la hermana es amar al Señor. Y del versículo 19 al 21, 1 de Juan 4, 19 al 21, vamos a leer: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si decimos que amamos a Dios y que amamos a nuestros hermanos, es porque como el Señor nos amó a nosotros primeramente,
Pero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, es decir, es una persona que no ama a Dios realmente. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿A dónde se dirige el amor de amar a Dios? Amando a su hermano. Incluso en nuestras vidas no podemos devolver toda la gracia que recibimos de nuestros padres. Entonces, a nosotros, al Dios que no podemos ver, ¿cómo podemos amarlo? Amar a nuestros hermanos y hermanas. Según en Mateo 25:40, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos más pequeños, ¿por qué dice eso? Puedes ser hermanos pobres, ignorantes, ¿no? Pero la persona que es salva, Jesús dice que somos sus hermanos. En cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cómo amas al Señor? Amando al hermano. Jesús apareció ante Saulo en su camino a Damasco para arrestar a los que creían en el nombre de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este Saulo nunca vio a Jesús, ¿no? Y a quienes llaman al hijo de un carpintero de Nazaret que fue crucificado y murió mientras vivía en Tarso, le dijeron eso y le llaman como el Mesías. Y entonces Saulo seguramente pensaba, ¿no? Hay tales personas que blasfeman contra el nombre del Mesías que vendrá como rey. Todos esos son herejes, deben de ser muertos. Así, ¿verdad? Decía Saulo, pero Jesús le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Si vemos en San Juan 15, en San Juan 15 podemos ver mismo también de que amar a los santos salvos es amar al Señor. ¿Qué opinan, hermanos y hermanas? Cada hermano salvo son hijos de Dios y no pueden actuar ante ellos de manera imprudente. Dentro del Señor, dentro de esos hermanos está el Señor. No deben hablar imprudentemente, ignorarlo o menospreciarlo, porque va a causar serios problemas. Porque se lo haces al Señor, básicamente. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por eso, nunca debemos olvidar esta gran verdad. Y busquemos también 1 de Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esto no significa que pasamos de la muerte a la vida por el amor, sino que ya que hemos comprendido una vez comprendido la gracia de Dios y se ha realizado en nuestros corazones, hemos pasado de muerte a vida por la fe. ¿Y cuál es la prueba de ese traspaso, de esa transferencia? De que amamos a los hermanos, ¿verdad? Todos nos podemos jactar de que somos salvos, de que hemos nacido de nuevo, de que tenemos vida eterna, pero tenemos que mostrarlo como evidencia, y no solo con las palabras. ¿Tenéis fe?
tienen que ponerlo realmente. Esa fe tienes que transmitirla de forma real. Tienes que ir viendo a través de la Biblia, ¿de verdad yo amo a mi hermano? ¿Cuánto amas? Si realmente amas al Señor, estás obedeciendo de verdad la palabra del Señor, estás viviendo para el Señor, amas al Señor más que todas las cosas que hay en este mundo. Tienes que comprobar cada una de estas cosas conforme está escrito en la Biblia. No puedes ir así sin más por la borda, tienes que ir comprobando cada uno. ¿Cuál es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida? De que amamos a los hermanos. Esa es la prueba. Es decir, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Si realmente amas a tu hermano, puedes decir, esto es una prueba de verdad de que yo soy salvo. El que no ama a su hermano permanece en muerte, porque Dios es amor. Creer, tener fe, es en el amor de Dios, es que te has dado cuenta de ese amor. Ese amor es la fuente de mi salvación y es el motor, la fuerza motriz de mi vida en fe. Sin amor, donde hay amor, hay vida, y donde hay vida, hay amor. Gritando de una persona de que es salvo y que no ama a su hermano, que incluso lo odia. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No deben mentir. Nosotros, a través de la boca, decir que somos cristianos, pero no debemos ser hipócritas. Si realmente te diste cuenta de la gracia de Dios y de cuán preciosa es esa salvación, debes practicar estas palabras como una persona salva, como una persona nacida de nuevo y como un hijo de Dios. Tienes que ponerlas en práctica. Y cada una de estas cosas tienen que ir comprobándolo a cada uno sí mismo. Entonces, necesitas saber que la evidencia de la salvación, la evidencia del paso de la muerte a la vida, es porque amas a tu hermano, porque donde hay vida, hay amor. Donde hay amor, hay vida. La vida y el amor son uno. Un lugar en el que no hay amor es muerte. Busquemos un momento primero de Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí el Señor, ¿no? En esto hemos conocido el amor, que en que Él puso su vida por nosotros. Si vemos en 1 Juan 4:16, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, ¿no? En esto hemos conocido el amor. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor nos tomó a nosotros como cuando éramos pecadores como amigos. Y entonces no es algo especial esto, sino que es algo natural. Pueden amar a los hermanos y a las hermanas hasta el punto de renunciar a su propia vida. Yo tengo algún... Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, una persona que puede dar su vida por los hermanos y hermanas, esos bienes no son nada para él, ¿no? El que es fiel en muy poco, también él es fiel en mucho. Y el que es injusto en muy poco, también es injusto en mucho. Las pequeñas cosas son materia. Sería una mentira
dar tu vida si fueses tacaño con los hermanos, con los bienes de este mundo. No debemos pensar de que porque yo gane dinero, ese dinero es mío. Vosotros no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Mi alma, mi cuerpo, mi vida, todo lo que tengo pertenece al Señor ahora. El Señor me ha confiado estas cosas a mí, y ahora deben usarlo según la voluntad del Señor. Vivimos y morimos si es la voluntad del Señor. Hacemos esto y aquello si es la voluntad del Señor. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Puedes tener ese corazón de querer ayudar, pero si se te cierra tu corazón, se cierra es porque la carne, quieres ayudarlo, pero te cierras al fin y al cabo y es la carne que te lo impide, ¿verdad? Yo quiero ayudar aquí en la iglesia, pero si otro hermano lo puede hacer por mí, entonces ¿para qué lo tengo que hacer yo? Dios lo sabe muy bien los corazones de los hermanos y hermanas, ¿eh? Porque Dios lee el corazón de todos. Debido a este corazón tacaño, le gustaría dar, ¿no? Le gusta mucho, recibir, pero no le gusta dar. Es porque esa carne aún no se ha despegado de esa persona. Cierra contra él su corazón, entonces ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Verdad? Una persona que es así. Si hemos en Santiago 2:15-16, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Seguimos en Proverbios 3, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Los bienes materiales, yo pienso que es más difícil ahorrar y ganar que usarlos, ¿no? ¿Dónde realmente está el valor? Si lo usa bien, ¿no? Dios le confiará el material a esa persona, a una persona que sabe usarlo con valor. Pero si no sabes usar lo que tienes, Dios puede quitártelo todo. La gente del mundo, el Señor lo deja en paz porque si mueren al final lo irán al infierno, ya que vivan por sus propios medios o su propia manera. Pero a los cristianos el Señor no les deja pasar. Si es el hijo de otra persona, a mí no me importa lo que haga o interfiera, pero si es mi propio hijo, entonces sí me importa, porque Dios es estricto. Porque Dios lee nuestros corazones. Ni siquiera puede sacrificar ni la más pequeña de los bienes que tenga. Y está temblando. Cuando se trata de familiares, pues les da igual gastar todo lo que quieran, pero cuando es a un hermano que de verdad necesita necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si seguimos siendo tacaños, el amor de Dios gradualmente se va extinguiendo, se va desapareciendo dentro de nosotros. Solo hay muerte donde no hay amor. Entonces tengo que comprobar realmente si de verdad he recibido la gracia de Dios. Y tienes que arrepentirte rápido. Porque un corazón desobediente, un corazón tacaño, lo que no puedes hacer aunque puedas. Realmente pueden sacrificarse. En San Mateo 6, del 9 al 11... Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Antes, yo sobre el pan de cada día pensaba de que
¿Mm? Yo pensaba que no era digno de oración antes porque era comida, me pensaba que era comida carnal, pero al fin y al cabo me di cuenta de que no, porque es pan, es comida, es alimento espiritual, no alimento físico. Sin embargo, no se puede decir que solo sea alimento espiritual. Hubo en el que definitivamente me di cuenta de estas palabras, ¿no? Incluso lo comprendí como cuando yo comprendí el Evangelio. Incluso si tienes comida durante un año en casa, debes orar por el pan de cada día todos los días. Todos los días nosotros debemos saber que no podemos vivir sin la ayuda de Dios, ¿no? Necesitamos saber que el Señor te da todo lo que respiras, comes, bebes y haces todos los días. Y tienes que orar para que Él te lo dé apropiadamente. Si vemos en Proverbios 30, del 7 a 8, dos cosas te he demandado. No me la niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Hay que orar así todos los días, diariamente. ¿Mm? Nosotros debemos orar para que el Señor nos dé todo lo que respiramos, vivimos, comemos y bebemos todos los días. No es porque esto lo hayamos preparado nosotros con nuestras propias fuerzas, ¿no? Y al mismo tiempo, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Nuestro. Uno come bien y satisface mientras que el otro se muere de hambre, entonces danos nuestro pan de cada día, no sería correcto. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo te he dado el pan de cada día, ¿y por qué no lo compartes? Diría así. Sigamos en 2 Corintios 8:14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Mm? Sería igual cuando en el maná, cuando se recogía maná en el desierto, el pueblo de Israel, había personas que recogían mucho, pero al fin y al cabo obtuvieron poco, ¿no? Y hay personas que obtuvieron poco porque llegaron un poco tarde. Sin embargo, cuando vuelven a casa, los que recogieron mucho solo tenían un gomer, y los que no habían recogido mucho, no le hacía falta. Es algo extraño, ¿verdad? Nosotros, digamos, somos hermanos de un mismo cuerpo. Mi hermano, que se está palmeando el estómago y está comiendo bien, pero si el otro hermano se está muriendo de hambre, me pregunto si no tiene por qué estar interesado, porque somos hermanos al fin y al cabo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Los hermanos son los que se ayudan en tiempos de angustia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se refiere, como tenemos al mismo Dios, nuestro Padre, los hermanos y hermanas, que podemos llamar a Dios como Padre, debemos de compartir lo que Dios nos da. Y Dios quiere eso de nosotros. Por eso, si vemos en Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tienen una iglesia, ¿verdad? Nosotros, en 78 países, hay unas 835 iglesias. Si contamos con más exactitud, seguramente haya más. ¿Mm? Hay países que viven bien y no lo están pasando mal, pero hay demasiada gente pobre debido al coronavirus. Hay hermanos y hermanas que tienen muchísima dificultad para comer. La última vez que hicimos los primeros auxilios voluntariamente de todo el país, ¿Mm? ¿Mm?
Donamos más de 1,5 millones de euros aproximadamente, repartidos en 5 veces en total. Impresionante, ¿verdad? Pero mm, me gustaría hacerlo más. ¿Por qué? Porque el coronavirus seguramente termine pronto. Y yo escucho de otros hermanos y hermanas que les ha supuesto mucha fuerza, y esto es una gran ánimo para nosotros también. De todos modos, reconocemos que aunque estemos lejos de los hermanos y hermanas, ¿m? pero si ellos lo están pasando muy mal, si están pasando hambre, pero yo tengo alimento suficiente, tenemos que pensar en ellos y tenemos que compartir nuestras cosas con ellos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Hay mucha gente hambrienta en todo el mundo, ¿verdad? Pero no podemos ayudarlo a todos. Pero sobre todo los hermanos y hermanas, la misma familia de la fe, tiene que tener prioridad. Y esto tenemos que hacerlo porque amamos a los hermanos y hermanas. No hay ninguna otra razón. Puede ser simpatía también, pero más que eso es porque amas. Está bien amar a nuestros hermanos y dar nuestras vidas por ellos, porque amamos al Señor. Si vemos en 1 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo dijo, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Los anhelos desde el punto de vista de los que predicaban la palabra, no solo no quería darles simplemente el evangelio así sin más, sino que querían dar hasta sus propias vidas. ¿Por qué? Por cuánto lo amaban. Se refiere a eso. Y nosotros esta palabra la tenemos que poner en práctica. Entre los 12 discípulos, el apóstol Juan era el más amado del Señor, por lo que él mismo se presentó como el discípulo amado del Señor. Por eso recibió más amor del Señor. Así que si vemos de principio a fin del libro primero de Juan, podemos ver que habla de todo el rato del amor de Dios. Fue el que más vivió entre los 12 discípulos, incluso antes de morir, enfermo ya en la cama, diciendo, hermanos, amaos unos a otros, hermanos, amaos unos a otros. Está todo escrito en la palabra, ¿verdad? Y veamos también el versículo 18 y 19 de 1 Juan 3. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cuánto amas específicamente, no amando de palabras ni de lengua? ¿Quién no puede amar de palabras y de lengua? Cualquiera. Es una fiesta de palabras, ¿verdad? Las palabras que dices son geniales, venga, vamos a amarnos unos a otros, vamos a hacerlo de una forma, de otra forma, pero esa persona ni siquiera se mueve. Amar solo con palabras y lenguas es mentira, sino de hecho y en verdad. El amor a través de las obras es el amor verdadero. Las obras y la verdad son lo mismo. El amor solo con palabras y sin obras no es amor verdadero, sino es un amor falso. Nosotros tenemos que ir comprobando, estas palabras una por una, conectándolas en nuestro corazón y en nuestra vida. Para las condiciones, para estar saludables, hay un chequeo médico, digamos, dicen que hay hasta 10 condiciones. Pero si solo tienes unos pocos en el cual están bien y los demás están mal, esto significa que están muy malo en la salud, así explican los médicos. Por lo que tienes que ir comprobando uno en uno para ponerte bien, porque si no, no serías una persona normal.
Realmente, es decir, lo quiero explicar con esto, es que no estoy pidiendo de que sean especiales, sino que decir que es digno de dar la vida por el hermano, al fin y al cabo os confunda, ¿no? Los cristianos se aman hasta cierto punto, incluso para dar la vida los unos con otros, si es necesario, pero en palabras diciendo, sí, yo puedo dar la vida por ese hermano, pero realmente no ama a su hermano, eso es mentira. Y en eso conocemos que somos de la verdad. Esa es la prueba de que pertenecemos a la verdad, es decir, lo opuesto a la verdad son las mentiras. Cuán cierto es lo que nosotros creemos, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y nuestro corazón tiene que ser con valor ante Dios. Si vemos en el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, está tratando de decir de que aunque no sea al 100%, se está esforzando en ponerlo en práctica así. Tienes que ser positivo, poner en práctica cada una de las palabras escritas en la palabra, porque ese al fin y al cabo es el amor verdadero y no solo es una prueba de que ha comprendido realmente el amor de Dios, sino que eso también fortalece nuestros corazones ante el Señor. Y si no hay nada que reprochar que nos reprende nuestro corazón, confianza tenemos en Dios, y si pedimos oración a Dios, Dios escucha nuestras oraciones, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso el Señor escucha la oración de esa persona. ¿No? Una persona que no obedece la palabra de Dios y pide, y pide, y pide, ¿qué le va a dar a Dios? Si no obedeces a los padres y los piden los padres, no van a estar tranquilos, ¿verdad? Nosotros, en nuestro corazón, no debe haber nada de reprender por parte de Dios. Y si de verdad tienen un corazón en el cual odian a sus hermanos y hermanas, debes de arrepentirte rápidamente. El Señor nos amó, primeramente, cuando éramos enemigos suyos. Él murió por nosotros. Y el amor es así. Pero nosotros, en cuanto tenemos un pequeño problema, nos peleamos, nos odiamos. Y en casos severos vuelan hasta puñetazos entre hermanos y hermanas. Madre mía. ¿Ese es el corazón de una persona que realmente se ha dado cuenta del amor de Dios? No deben de hacer esto así, ¿eh? El Señor se sentirá muy, muy, muy decepcionado. Veamos también 1 de Juan 2, 9. 1 de Juan 2, de 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, y no está en la luz, está en las tinieblas. Debido a que Dios es luz, debemos caminar en la luz para tener comunión con Dios. Es una mentira decir que aquellos que dicen que tienen comunión con Dios en la luz y caminan en la oscuridad tienen comunión con Dios. Es una gran mentira. Es una mentira decir que estás en la luz y odias y aborreces a tu hermano, diciendo que estás en la luz. Amar a tu hermano es una prueba de que estás en la luz. Estar en la luz es una prueba de que tienes comunión con Dios, porque la comunión está en la luz. Nosotros cuando caminamos en la luz, nosotros
tenemos comunión con Dios, y si tenemos comunión con los hermanos y hermanas, también tenemos comunión con Dios. El que ama vive en la luz. Los que aman tienen comunión con Dios y comunión con los hermanos. Esa es la prueba de que realmente es verdadero. ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? Nosotros debemos tomarnos en cuenta seriamente estas palabras. Si vemos vamos a buscar un momento primero de Juan, capítulo 4, versículo 12. Primero de Juan, capítulo 4, 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? De hecho, ni siquiera Moisés pudo ver a Dios. Cuando le pidió a Dios que se lo mostrara, que se mostrase ante él, Dios le dijo: y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Entonces, ¿dónde está el Dios a quien no podemos ver? El Señor, Dios, está entre las personas que se aman. Y ese amor es el amor del Señor completamente perfecto en nosotros. Cuando nos dimos cuenta del amor de Dios, el amor de Dios se realizó en nuestro corazón, y a medida que amamos a nuestros hermanos y hermanas en nuestras vidas, el amor de Dios se vuelve cada vez más maduro y más perfecto. En nosotros, un hombre y una mujer se casaron porque se amaban. Cuando se casan y viven, no solo surgen puntos buenos, sino también se ven las debilidades, los problemas de cada uno, pero aún así, porque como se aman, tratan de entenderse, tratan de sacrificarse, tratan de soportarse y tratan de trabajar para ellos. ¿Y qué es eso? Que el amor se vuelve cada vez más maduro, ¿verdad? Desde el primer amor, que era emocional y físico, hasta el amor personal, el amor el amor maduro y el amor santo. Tiene que ir creciendo en ese orden. Si es egoísta hasta el final, entonces ¿qué tipo de amor es ese? El amor es sufrido. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Un amor más maduro, compartiendo sus penas, compartiendo sus destinos. Incluso entre nuestros hermanos y hermanas, si nos amamos, el Señor está en medio de nosotros. ¿Cómo puede estar el Señor dentro de los hermanos y hermanas que se odian unos a otros y se pelean unos a otros? Ahí no permanece el amor de Dios. Cuando nosotros realmente nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor cada vez gradualmente se va completando en nosotros. El amor es la personalidad de Dios, y esa personalidad tiene que estar plasmándose en nuestros corazones cada vez más a medida que vamos madurando. Y esto es muy importante. Dios tampoco espera que hagamos grandes cosas por Él, sino lo que quiere es que el corazón del Señor y su amor se plasmen en nuestros corazones. Si intentas hacer algo grande por Él, eso simplemente es heroísmo y ya está. Cuando ese amor se forma en nosotros y la personalidad de Cristo se va formando, Dios comienza a hacer algo a través de esa persona, a través del Espíritu Santo, y Dios a través de esa persona hace grandes cosas al fin y al cabo. Una persona que quiere hacer cosas para su propio orgullo, para su propia satisfacción, es una persona que realmente no está lista ante Dios, aunque esa persona piense que a lo mejor sí. Simplemente es orgullo. Y busquemos un versículo más.
Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí el apóstol Pablo, antes sed benignos unos con otros. La benignidad, ¿no? La bondad. Cuán benigna es la madre con sus hijos, ¿verdad? Hace caca, hace orina, los abraza igualmente, incluso si tiene problemas le ayuda. El amor se mostró a través de la benignidad. ¿Y por qué misericordiosos? ¿Por qué misericordia? Porque a nosotros nos falta mucho. Incluso después de que nosotros fuimos salvos, somos tan inmaduros como niños. Entonces, por esa razón tiene misericordia de nosotros. Si los santos salvos se soportan sus debilidades unos a otros, se muestran bondadosos unos con otros y se muestran misericordia unos con otros, pero si realmente esto no lo hacen, ¿quién va a ser bondadoso con nosotros y quién va a tener compasión de nosotros, verdad? La benignidad del Señor y la misericordia del Señor, el uno por el otro, a medida que nuestra fe va creciendo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si eres benigno y si eres misericordioso, entonces puedes perdonar. Por lo cual, ¿qué tan ancho son vuestros corazones, hermanos? Si yo estoy en problemas, mi padre me regañe con el palo, si hago algún problema, surge algún problema, y mi madre, ¿no? Me da medicinas, me abraza. La justicia y el amor deben de existir al mismo tiempo, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, nosotros de cuán grande pecado hemos sido perdonados, ¿verdad? En San Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después de ser salvos, nosotros debemos seguir recibiendo el perdón de los pecados que vamos cometiendo en nuestra vida. Recibir el perdón de los pecados para siempre significa que se ha pagado el precio por los pecados. Pero si nosotros vamos pecando, ¿no? Realmente la paga del pecado es muerte. El precio de la destrucción eterna fue pagado por el Señor ya, pero nosotros, que ya somos salvos y todos nuestros pecados realmente han sido todos perdonados, pero podemos pecar, pero tenemos que pedir perdón a pesar de así que hayamos cometido eso, ¿verdad? Necesitan orar, arrepentirse, pedirle perdón al Señor. Aún así. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Realmente puede haber más errores que beneficios, pero nosotros somos personas que necesitamos ser perdonadas. Pero si alguna persona peca contra mí y dices, no, yo no puedo perdonar a esa persona, entonces, ¿qué van a hacer? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús respondió: 70 veces 7. 70 veces 7 significa 400
90 veces, es decir, solo tienes que perdonar hasta 490 veces, significa perdonar indefinidamente. Nosotros recibimos un perdón indefinido por parte de Dios. 77 veces 7 significa continuamente. Pero algunas veces, cuando alguien más me hace algo malo, pues dejas pasar 1, 2, 3, 4 veces, pero al siguiente ya no voy a perdonar. No puedo perdonar, nunca voy a perdonarle. Entonces Dios te va a decir que nunca te va a perdonar. Que no pueden perdonar, hermanos y hermanas. Si tenemos un corazón resentido contra cierto hermano o hermana, un corazón de odio, un corazón que no puede perdonar, hasta donde yo sé, mi falta de perdón es mayor a los ojos de Dios que esa persona que le ha hecho mal. Dios perdona. Pero ¿por qué dices que no puedes perdonar? ¿Acaso es Dios esa persona? ¿Es juez? Y su honra es pasar por alto la ofensa, como está escrito en Proverbios. El corazón de una persona que no puede perdonar es una persona infeliz. Si vemos libros, ¿no? En busca del enemigo. Si digamos de que una persona que su padre ha sido asesinado y intenta buscar a ese asesino hasta la muerte para buscar venganza, fin y al cabo con ese corazón de venganza vas a incluso morir antes de que el propio enemigo. Qué doloroso debe ser para esa persona tener un corazón imperdonable. Debes saber que no perdonar es un pecado mayor. Y no hagan eso en absoluto, por favor. Algún hermano o hermana. Si vemos, busquemos un momento Colosenses. Colosenses capítulo 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Decir quién es culpable significa que hay un problema. Si alguien me insulta, me causa un gran daño, mostrando sus emociones, entonces simplemente ya lo odia. Entonces dices, vamos a ver, ya veremos, ya veremos. ¿Y qué van a hacer? ¿Lo van a matar? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, soportándoos unos a otros. Se refiere a aceptarlo, al igual que el Señor nos aceptó a nosotros, y perdonándoos unos a otros. Ya sea que esa persona me perdone o no, yo tengo que perdonar. La siguiente responsabilidad es la responsabilidad de la otra parte. Y no puedes pensar en esa persona como un enemigo. Algunas personas tienen problemas dentro de la iglesia y ni siquiera se saludan en la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque no quiero ver a esa persona, fulanito, fulanita. Entonces, teniendo ese tipo de corazón, ¿cómo puede tener una vida en fe? Yo no voy a la iglesia porque no quiero saludar ni quiero ver a ese hermano. Y si intenta saludar, evita, girando la cara. Hermanos, oren si eso es correcto. Aunque esa persona no me salude, yo lo persigo, lo saludo yo primeramente. Entonces esa persona al fin y al cabo se arrepentirá, tal vez. Cuando yo miro a los japoneses, no sé lo de dentro no lo sé, pero por fuera son muy amables. Y cuando pasas, y cuando pasas y chocas los hombros con otra persona, los coreanos, por ejemplo, te fruncen el ceño.
Te fruncen el ceño. Una vez me topé con una persona y me miró con malos ojos, pero los japoneses, no sé si serán con todos, los japoneses directamente chocas con ellos, aunque haya sido tu culpa, te miran y te dicen sumimasen, ¿no? Varias veces, porque lo han enseñado así desde que eran pequeños. Nunca hagas que los demás se sientan mal, sin lastimar, así le enseñaban a los japoneses. Y los cristianos, eso debería de convertirse en un hábito. Ya sea que me odien, me calumnien o que no hagan esas cosas. Yo tengo que saber perdonar, ¿no? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice así. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, es decir, sin amor, en todas las cosas, donde no hay amor hay odio, y donde no hay amor hay muerte, y donde hay odio hay muerte. Sus nervios que están a punto de explotar, se enoja y piensa simplemente en cómo se va a enfadar esa persona con la otra. Pensando, ni siquiera no pueden dormir porque solo piensan en estas cosas. Por favor, no hagan estas cosas. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es poner en práctica el amor de Dios y vivir una vida pagando la gracia de Dios. Entonces, un corazón imperdonable no debe ser así. Veamos un versículo último más, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1-2. Sed pues imitadores de Cristo como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios es en olor fragante. Como hijos amados, nosotros somos hijos de Dios que hemos recibido el amor de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y solo hay un lugar en el Nuevo Testamento donde se dice aquí explícitamente que sean imitadores a Dios. Aquí. ¿A qué se refiere con imitar? Después de ser salvos, nosotros tenemos que ir imitando la imagen de Dios poco a poco. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, también sed vosotros perfectos, ¿no? Hay que ir imitando cada vez más el amor de Dios como Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Como Cristo nos amó, os amó, como Cristo os amó. Nos amó, y entonces ahí aparece la respuesta. ¿Cuánto nos amó Cristo? Nosotros somos débiles y carentes, pero el Señor nos ama hasta el final, ¿verdad? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto nos amó el Señor? El santo y glorioso y creador que se entregó a sí mismo por nosotros, renunció su vida. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él ofreció sacrificios y ofrendas fragantes, entregándose como un cordero ante Dios para nosotros. ¿Y esto por qué? Por nosotros. Se sacrificó a sí mismo, a Dios, por nosotros. Y nosotros debemos imitar eso también. Dios solo nos amó a través de las palabras. Con qué amor tan maravilloso hizo grandes sacrificios por nosotros. Dio su vida como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante al morir en la cruz. Nosotros tenemos que sacrificarnos, tenemos que perdonar a los demás, tenemos que humillarnos y luego nos convertiremos entonces en un verdadero
una verdadera ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, y eso a Dios es lo que le complace realmente. Ahora nosotros debemos mostrar nuestra fe no solo con palabras, sino también con acciones y verdad. Estoy tratando de hacer los sermones un pelín más cortos. Aquellos hermanos y hermanas que están escuchando la palabra online, me gustaría, ¿no? Me gustaría que escuchasen viéndonos cara a cara, ¿verdad? Yo estuve preocupado por el coronavirus. Alguna hermana me dijeron, Pastor, corona es una bendición. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser es una bendición? Las personas, debido al corona, hay muchas personas que han recibido la salvación. Era una abuela de 90 años y no saben cuánto trabaja esta abuela por la evangelización, esta hermana. Y incluso que su salud no es tan buena. Incluso en este caos, ¿no? Evangelizando allá y para allá, llevando al retiro a muchas personas para que puedan recibir la salvación. Eso es bueno, ¿no? Pero si realmente ya, hablando generalmente, si esto continúa por mucho tiempo, pues yo temo por los hermanos y hermanas que digan, oh, realmente es más cómodo escuchar aquí sentado, escuchando la palabra, ¿no? Te tumbas, te despiertas, escuchando la palabra, te vuelves a tumbar y te despiertas, y eso al fin y al cabo va a ser un problema, porque puedes decir, ay, ¿qué necesidad hay ir a la iglesia? ¿Qué necesidad hay escuchar la palabra el domingo? Lo escucho cuando tengo un tiempo libre. Esa pereza, esa excusa, y me temo mucho por la gente que pueda digar estas cosas. Y esto yo lo he dicho por si hay algún hermano o hermana que pueda pensar así. Pero realmente tenemos que escuchar todos juntos, como está escrito en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como veis que aquel día se acerca. Porque Dios obra. Cuando nos reunimos, oramos juntos, tenemos comunión juntos y escuchamos la palabra juntos, entonces, y obramos juntos para el Señor, entonces en ese momento el Señor obra a través de nosotros. La Biblia no es teoría ni conocimiento, es realidad, es verdad. Nosotros en la iglesia necesitamos reunirnos lo antes posible. Incluso deseando que nos queremos reunir, estamos sujetos a varias restricciones. Hay que terminar rápidamente esta pandemia para que Dios logre una gran obra a través de nosotros, que oramos juntos, ¿verdad? Para que podamos llevar a cabo los grandes retiros. Hay que reunirse, hermanos y hermanas. Ahora, debido a que tenemos restricciones, no nos podemos reunir todos juntos. Si tienen el pensamiento de que no hay necesidad de reunión y que están más cómodos en casa, eso va a ser una gran pérdida de fe, por así decir. En medio de la fervorosa reunión y de la comunión, el Señor nos da mayor gracia y obra a través de ella. Hoy quería acabar con una vida pagando la gracia de Dios, pero no he podido acabar, por lo que las semanas siguientes seguiremos. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que estás en los cielos, nosotros cuando estábamos alejados de ti en medio del pecado, cuando éramos enemigos tuyos, Señor, tú nos amaste primeramente, tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste, Señor. Te agradecemos todas estas cosas. Nosotros, ¿con qué pagaremos todos tus beneficios que has tenido para con nosotros? Nuestro cuerpo, nuestra alma y el resto de nuestra vida, Señor, son todas tuyas. Señor, te pedimos de que nos sustentes a través de tu poder, de tu santa mano y con la guía del Espíritu Santo, para que podamos llevar a cabo, para que podamos vivir solamente por tu voluntad. Señor, te pedimos de que gobiernes para todas estas cosas nuestros corazones, para que todo esto se convierta en gloria para ti, Señor. Entre nosotros, Señor, te pedimos de que no haya ninguno que caiga de tu gracia. Señor, te pedimos de que los sustentes con tu santa mano y que no seamos personas que seamos oidores y olvidadores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Señor.
para que todo esto sea gran gloria y gran felicidad y gran alegría para ti, Señor. Te pedimos de que nos gobiernes y que nos guíes. Todo lo dejamos en manos del Señor Jesucristo. Hemos orado en el nombre del Señor. Amén.